Bienvenidos al canal Carolinos. Este es un espacio que lo que busca es analizar temas internacionales mediante expertos para saber qué es lo que sucede en nuestro mundo y cómo los hechos que acontecen nos afectan directa o indirecta. En esta ocasión les traigo una entrevista que ya fue publicada en mi página en Facebook meses atrás y pues usted también si me quiere seguir, está cordialmente invitado. En esa ocasión entrevisté al señor Renato Rivera. Él es coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Con él conversé para saber cuáles fueron las causas que llevó al Ecuador de ser el país más seguro de América Latina a convertirse en un país con altos niveles de inseguridad. ¿Cuáles son las rutas que utiliza el crimen organizado? ¿Cuál es la forma de que opera? ¿Debe Costa Rica tomar las medidas necesarias debido a que se encuentra en la ruta de estas organizaciones? Estas y otras preguntas más se le realicé al experto. Nada más permítame un par de minutos para agradecer a usted que ya se suscribió, que ya le dio clic en me gusta y que ya está compartiendo estas informaciones. Y si usted todavía no lo ha hecho, lo invito muy respetuosamente a que me pueda conceder 3 clics. ¿Cuáles son? El primero es suscribirse. Esto no tiene ningún costo, es totalmente gratis. Lo único que requiere es el clic. El segundo clic es darle en me gusta o la manita o el like. Y el tercer clic es compartir. Estos 3 clics me permiten para seguir creciendo, para seguir llevándole a usted el análisis de temas internacionales. Así que sin más demora, les presento la entrevista que le realicé al señor Renato Rivera. Él es coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Hoy tengo el gusto de contar en este segmento de entrevistas con el señor Renato Rivera Ron. Él es doctor en Derecho y Gobernanza Global, es máster en Relaciones Internacionales, Economía y Política Internacional y es especialista en Economía del Crimen Organizado y Transnacional también. Además de que cuenta con más de 5 años en experiencia de creación de políticas contra la delincuencia organizada y sus diferentes derivados. Muchas gracias, señor Renato, por acompañarme en este ciclo en estas entrevistas para poder conocer qué es lo que está pasando en el Ecuador, que lamentablemente es noticia internacional, después de que el Ecuador en los años 90 y finales de los años 90 era el país más seguro de América Latina. Muchas gracias, señor Renato. Muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría empezar la intervención con lo que planteas, que es muy relevante con lo que está sucediendo actualmente en Ecuador en relación a los homicidios y la violencia producto del crimen organizado. En el 2017, Ecuador era considerado precisamente el segundo país más seguro de América Latina. Esto por las bajas tasas de homicidio que tenías en el 2017, producto de una reducción sistemática de la tasa de homicidios desde el 2010. De hecho, esa tasa de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes ponía muy por debajo en países en comparación, por ejemplo, con México, Colombia, El Salvador, Honduras, que tenían un problema de pandillas y de criminalidad mucho mayor al Ecuador. ¿Qué es lo que ha pasado? Para el 2023, el Ecuador cierra el año con una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto pues quintuplica la tasa que tenías en el 2017. El crecimiento de más del 100% que tú tienes en estos años, 90% de esos homicidios producto de violencia criminal, da cuenta de que el Ecuador escaló muy rápidamente en ser el país más violento de América Latina, sin contar a los países del Caribe. La tasa de homicidios del Ecuador ya sobrepasó al resto de países que tenían una problemática similar. Especialmente si uno pone la atención, por ejemplo, en países como México, Colombia, Venezuela y Honduras, que tenían tasas similares, aproximadas entre los 30 por cada 100.000 habitantes, pues mira cómo Ecuador ya sobrepasó esa tasa significativamente en el 2023. Y con algunos elementos también que han incidido, que es el tema
de la fuerte dolarización, de que Ecuador dependía de los precios internacionales del petróleo, de ahí lograba sostenerse económicamente bien. Además de que en años pasados, cuando se tuvo y se ha tenido problemas con la pandemia, con el COVID-19, todavía aumentó más los desempleos. Entonces, todo esto ha sido un tema que ha contribuido para que el crimen organizado en el Ecuador esté en niveles como tal vez su punto más alto fue. Así es, al menos si es que miramos factores macroeconómicos, sin duda, Ecuador, el 60% de los ingresos estatales dependen del petróleo. Pero más allá de eso, el Ecuador no ha logrado generar una política de reducción de la desigualdad. Se generó un proceso bastante importante desde el 2006 aproximadamente, pero en los últimos años no ha habido esfuerzos adicionales por reducir esas desigualdades. Es decir, todos esos ingresos petroleros no llegan a los sectores populares y desde ahí pues hay un asentamiento de lo que ves no solo del desempleo, de la economía informal, sino también de cómo el Estado no está proveyendo recursos, no está proveyendo servicios a a estas poblaciones, a esta población marginal. Pero hay un factor adicional, si me permites. El Ecuador cada vez ha insertado más su economía al comercio internacional. Es decir, hay una mayor interdependencia del Ecuador de aquellos productos no petroleros con mercados internacionales. Y esto es fundamental para entender al crimen organizado. No diría por qué, pero sí, precisamente porque al tener mayor disponibilidad de cocaína y que el Ecuador tenga cada vez más inserción en mercados internacionales, es decir, que desde los puertos marítimos ahora puedas llegar a China, tengas mayor comercio con México, con Estados Unidos, tenemos un tratado de libre comercio con Costa Rica, ¿no es cierto?, que se suscribió el año anterior. Todas esas son facilidades para que el Ecuador envíe sus productos no petroleros hacia estos nuevos mercados. ¿Qué pasa? El crimen organizado aprovecha todo ese comercio, sobre todo marítimo, para enviar toda la cocaína que sale desde Colombia, entra por Ecuador y que fácilmente por los puertos puede ser enviado a los distintos mercados de consumo. Entonces, también hay una variable del comercio internacional que incide muchísimo en cómo el crimen organizado aprovecha las facilidades del comercio para enviar más cocaína a los mercados de consumo. ¿Tiene que ver solo con problemas internos o también lo que se denominó en los años finales de los años 90, cuando estaba en ebullición el narcotráfico en la figura de diferentes capos o dirigentes del crimen organizado, que fue la internacionalización del conflicto colombiano, que se extendió más de sus fronteras básicamente con la especialidad del narcotráfico? ¿Esto también permeó al Ecuador? Sin duda. De hecho, bueno, hay vasta literatura que discute sobre la transnacionalización, te diría yo, la internacionalización del conflicto colombiano. Y hay que entender que el crimen organizado en la actualidad, el crimen organizado transnacional, no es un problema de un solo país. Y América Latina, que tiene una alta incidencia, un altos niveles de criminalidad, generalmente no es un problema aislado que no va a tener repercusiones en otros países. En los años 90 y a principios de los años 2000 se discutía cómo Ecuador era una isla de paz. Sin embargo, ya había ciertas células que empezaron a nacer de organizaciones criminales todavía pequeñas en el país, pero que tenían una proximidad o una cercanía muy representativa, sobre todo con grupos paramilitares y con ciertos frentes de las FARC en Colombia, sobre todo en la frontera con Ecuador. A medida que van pasando los años, esas organizaciones van aprendiendo el modelo de negocios de lo que sucedía en Colombia, van aprendiendo su método de operaciones de control del territorio, que es fundamental, sobre todo en la frontera, y sobre todo ese control del territorio a partir de la violencia. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador en los últimos años, sumado además que tienes una proximidad muy representativa con cárteles mexicanos, organizaciones criminales mexicanas que constantemente han financiado organizaciones logísticas en el Ecuador para ese movimiento de droga. Entonces, como ves, si bien la violencia está viviendo el Ecuador, tiene una conexión también con organizaciones criminales de otros países que hacen pues que precisamente ese financiamiento convierta en un foco de violencia al Ecuador. Señor Renato, entonces en el Ecuador, ¿qué es, qué es lo que ha sucedido realmente si se tiene la influencia?
externa, más la conjugación de lo nacional, de las bandas nacionales. ¿Es esto el detonante o es también la falta de una política social enfocada a aquellos adolescentes? Porque si algo ha llamado la atención es que se ha visto que la participación de personas menores de edad realmente tomando armas totalmente enlistados a lo que es el crimen organizado. Te diría que es una suma de las dos cosas y eso es lo preocupante para el Ecuador. A medida que las organizaciones criminales van teniendo más participación a nivel mundial, es decir, tienen mayor incidencia dentro del tráfico de cocaína, van teniendo también mayor incidencia en relación al lavado de activos, tienen mayor conexiones, por ejemplo, para el tráfico ilícito de migrantes, de ciudadanos, para ponerte un caso, venezolanos que desean ir hasta Chile. Todo eso incide a que el Ecuador vaya captando mayor interés, o sea, más rentable para el crimen organizado transnacional. A la mano viene con algo que sucedió en el Ecuador desde el 2018 y es un proceso de desinstitucionalización del Estado. Es decir, hubo un proceso muy agresivo de reducir el tamaño del Estado, que no fue una reducción inteligente o estratégica. Desestructuraron todos los servicios que brindaba el Estado y esto tuvo un impacto significativo fundamentalmente en las políticas sociales. Reducción del número de psicólogos del sistema de salud pública en los barrios populares. Esto genera mayor adicción y por lo tanto para el crimen organizado es mucho más fácil cooptar a jóvenes que tienen problemas de adicción a las organizaciones criminales, como se vivió en México, por ejemplo, en unos años. Eh, Tienes un menor número de políticas que busquen generar espacios de entretenimiento, generes oportunidades de estos chicos una vez que salen de la escuela. Es incremento de la deserción escolar también en barrios populares, producto de esta desatención que tienes, no construir más escuelas, volver un modelo de escuelas unidocentes que se dio en el Ecuador en esos años también, que viene con escuelas en condiciones de infraestructura bastante pobres, que no tienen de hecho agua y saneamiento. Entonces, todos esos son factores lamentablemente que vinieron de la mano con este crecimiento del poder del crimen organizado en el Ecuador. Entonces no es un conflicto el que se está viviendo ahora que inició la fuga de un reconocido delincuente que estaba en prisión. Bueno, la fuga del jefe de los choneros es lo que se ha vivido en las últimas horas, pero los problemas del sistema carcelario y cómo el crimen organizado en el Ecuador funciona desde las prisiones es algo que se ha dado por más de 10 años. Lo que vimos en las últimas horas o lo que ha sido difundido en medios de comunicación a nivel internacional es precisamente lo poco que hace la política carcelaria en el Ecuador y lo débiles que son las instituciones para controlar a los líderes de las organizaciones criminales dentro de las prisiones. Esa es la realidad del Ecuador y eso es lo que ha detonado esta ola de actos terroristas, si quieres, en las últimas horas, que es básicamente una manifestación del poder de estas organizaciones criminales en el Ecuador. Durante el gobierno del señor presidente Guillermo Lazo también se declaró un estado de excepción que se extendió más en el tiempo. Sí, de hecho se declararon 15 estados de excepción en 2 años de gobierno. Esos estados de excepción pues generaban efectos inversos, te diría, en relación a la reducción de los homicidios, porque tenías pues estados de excepción, sobre todo en la provincia del Guayas, que es la más violenta del Ecuador. Tenías estados de excepción por 30 días que generaba una reducción deficiente, te diría, muy baja de los homicidios. Una vez que salían los militares, se duplicaban los homicidios en comparación al mes anterior. Entonces generaba un efecto boomerang, de hecho, los estados de excepción en el Ecuador. El cambio ahora es que se ha declarado, o al menos hay este comunicado, que el Ecuador tiene un conflicto armado interno o tiene un conflicto armado no internacional, que le da una nueva categoría de intervención a las Fuerzas Armadas dentro de la lucha contra el crimen organizado transnacional. Es decir, declara estas organizaciones de crimen organizado como grupos armados que tienen ciertas reglas de juego y que básicamente tienen una guerra contra el Estado ecuatoriano a través de las Fuerzas Armadas. Y algo muy interesante que ha llamado la atención es cómo desde los centros penales es el centro de operaciones, no precisamente en las calles como se tiene la concepción, sino que esta vez el centro de operaciones se da dentro de los centros penitenciarios
que se ha permitido también la corrupción, que es otro elemento que ha llevado a esta escalada de violencia en el Ecuador. Absolutamente. Hay una fragilidad del sistema penitenciario. De hecho, te diría que el crimen organizado en el Ecuador funciona a través de una gobernanza criminal desde las prisiones. Es decir, desde las prisiones se toman las decisiones más importantes en relación a cómo, cuánta droga se va a mover, qué droga se va a mover, a quiénes les vas a pagar, con qué conexiones internacionales tú tienes. Y esto más bien ha hecho un efecto contrario, es decir, tener una infraestructura que facilite todas estas negociaciones de las organizaciones criminales en el Ecuador y sus vínculos transnacionales. Entonces, esto es lo problemático. También si hablamos de corrupción, sin duda lo que se ha visto es problemático. De hecho, el jefe o líder de una de esas 22 organizaciones criminales, denominada Tiguerones, el jefe es un ex guía penitenciario. Y de hecho esto no se discute tanto en el Ecuador. Y uno se pone a pensar por qué un ex guía penitenciario es jefe de una de las organizaciones más violentas en el Ecuador. Está en prisión, pero eso no quiere decir que la organización dejó de operar. De hecho, esta organización ha sido la responsable de la mayoría de coches bomba y de atentados. El ingreso a un medio de comunicación, a un canal de televisión, fue parte de esta organización, especializados en sicariato en los últimos años. Entonces da cuenta de cómo las prisiones generaron un efecto contrario, este entorno de oportunidad para el crimen organizado. Señor Renato, ¿qué le parece si me permite una pausa y ya volvemos con esta interesante conversación para conocer qué es realmente lo que está pasando en el Ecuador después de que en días pasados vimos en los puntos tal vez más altos de accionar de las bandas delincuenciales del crimen organizado? Continúo esta conversación con el señor Renato Rivera Ron. Él es doctor en Derecho y Gobernanza Global, máster en Relaciones Internacionales, Economía y Política Internacional. También posee una especialidad en Economía del Crimen Organizado, Seguridad Internacional, así como más de 5 años en políticas contra la delincuencia organizada, narcotráfico, minería ilegal, así como otras ramificaciones del crimen organizado. Señor Renato, muchas gracias por continuar esta conversación tan interesante y ver el espejo del Ecuador, de lo que está sucediendo allá. Mucho se ha hablado y he escuchado de que las fuerzas, el ejército, es el responsable de llevar y dar la protección en este estado de excepción y no así la policía administrativa. Tal vez si nos comenta un poco más este tema, debido a que aquí en Costa Rica carecemos de una entidad militar. Ujú. Con la declaratoria o con el ajuste del decreto ejecutivo del gobierno de Daniel Noboa, lo que se plantea básicamente es que el Ecuador pues entra dentro de un conflicto armado no internacional. Esta es la declaratoria que se da desde el gobierno. Y eso supone, en términos inmediatos, o al menos la intención del gobierno es darle las potestades o el liderazgo del combate contra el crimen organizado a las Fuerzas Armadas. Se los declara a las organizaciones criminales como objetivos militares y en palabras más sencillas, es una guerra de las Fuerzas Armadas contra las organizaciones criminales. Se les da el carácter de terroristas, que es algo que se puede incluir dentro del derecho internacional humanitario y que pone ciertas reglas de juego sobre las aplicaciones de esta guerra o de este conflicto armado no internacional para el Ecuador. Han habido ciertas, lo que supone, o al menos como te digo, en términos inmediatos, pues es que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. De hecho, que en el momento de existir una sospecha o pues un aviso de inteligencia sobre un supuesto terrorista o criminal o miembro de una organización criminal, las Fuerzas Armadas están en la facultad de entrar a un domicilio sin acompañamiento de la policía uno y sin la orden de un fiscal de allanamiento, por ejemplo. Entonces, esto modifica el escenario de crimen organizado en el Ecuador porque básicamente le da mayores facultades a las Fuerzas Armadas en esta lucha al interior del país.
¿Cuál es el problema o qué es lo que se ha visto en relación al crimen organizado? Uno, pues, que no se respete el debido proceso de aquellas personas que no puedan tener vínculos directos con las organizaciones criminales y que por fallas de inteligencia, pues, sean judicializados y obtengan una sentencia como un criminal, ¿no es cierto?, de alto nivel, cuando no sería así. El problema del Ecuador es que depende mucho de la flagrancia. Nuestro sistema de justicia depende mucho de lo que vemos en ese momento, ¿no? Y que le entregues estas facultades adicionales a las Fuerzas Armadas podría generar ciertas violaciones a derechos humanos, sobre todo por no respetar el debido proceso y una investigación judicial detrás, que sabemos es el componente más importante cuando tú generas políticas contra el crimen organizado en América Latina. ¿Qué pasa también? Pues por la presión del sistema de justicia puedan recibir sentencias condenatorias muy altas a aquellas personas que no necesariamente terminen de tener una investigación para entender si realmente tenían o no un vínculo con la organización criminal. Y un tercero, pues con el objetivo de las Fuerzas Armadas de presentar resultados inmediatos, que es de hecho algo que estamos empezando a ver. Hay más de 350 detenidos en estas horas y lo que se está presentando es que muchos son cabecillas, es decir, líderes de las o jefes de las organizaciones criminales. Esto ya se dio en Colombia, por ejemplo, se da en Colombia en la actualidad, donde generas que pues básicamente todos son jefes de las organizaciones criminales con la idea de incrementar ese valor estratégico que le está dando las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Entonces son discusiones que se están empezando a dar ahora y estas posibles violaciones de derechos humanos que ningún país de América Latina está exento cuando tienen participación de las Fuerzas Armadas en su política de seguridad. Además de los decretos de excepción, el último decreto que estipulaba este conflicto interno, si es dentro de los centros penales es donde están operando estas bandas. Entonces, ¿cómo lograr contener lo que se ve en el exterior, el accionar del crimen organizado, si dentro de los sistemas penitenciarios, aunque sea prisiones preventivas, que se cumplen en prisión, para la redundancia, están operando desde ahí estos carteles que son nacionales y transnacionales? De hecho, tu pregunta o el análisis que haces es muy importante porque el año anterior ya se le dio facultades a las Fuerzas Armadas de declarar a las prisiones como zonas estratégicas de seguridad. Es decir, que las Fuerzas Armadas podían ingresar a hacer requisas y revisión de armamento, de todo tipo de material ilícito. Eso no ha impedido que se reduzca, por ejemplo, el nivel de corrupción ni la presencia y el control que tiene el crimen organizado dentro de las prisiones. Y esto surge básicamente porque la doctrina de las Fuerzas Armadas no está preparada para tener este tipo de tareas. Históricamente las Fuerzas Armadas han estado preparadas, o al menos se les ha entrenado para un conflicto con otro estado. El armamento que tienen, el entrenamiento que tienen está pensado para esas tareas. Entonces, entregarles estas nuevas acciones sobre ingresar a las prisiones, que salgan a las calles a hacer operativos de control de armas, que ingresen a domicilios porque hay esta lógica de guerra con civiles, porque no hay este distintivo, no hay este uniforme, pone una serie de retos sobre las nuevas tareas que tienen las Fuerzas Armadas y la posible observación que tienes a nivel internacional ante posibles violaciones de derechos humanos. Y con un gobierno que ni siquiera todavía llega a los 100 años de estar en el poder, a los 100 días, perdón. Así es un gobierno que se posicionó hace un mes, un poco más de un mes, que ha anunciado un plan Fénix que todavía no se lo termina de conocer. Ha habido muchas críticas, de hecho, alrededor de este plan Fénix, porque lo que se ha dado es una estrategia de comunicación, una bucalización, si tú quieres, de la comunicación política en el Ecuador. Pero no hay un plan en firme, no se ha visto objetivos ni metas medibles alrededor de la seguridad, solo hay una serie de discursos que van cambiando en los últimos días, entonces esto genera una preocupación adicional porque parecería que no hay un plan más allá de la estrategia de comunicación política de generar una similitud con la presidencia de El Salvador. Y con una población que, de acuerdo a lo que he observado, clama la seguridad como su prioridad para existir. Inclusive algunos así lo han manifestado, que es tanto la tensión de salir
de sus viviendas por esta situación que se está viendo desde el estado de excepción que rige a partir de las 11 de la noche. Así es. Bueno, el Barómetro de las Américas, que es un similar al Latinobarómetro, está por publicar los resultados de la región. Y lo que pude ver preliminarmente de Ecuador es que la seguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos. 7 de cada 10 ecuatorianos, pues, tienen la prioridad su seguridad y y que esperan que el gobierno genere acciones en esta materia. Entonces, no solo es un tema que fue parte de la discusión política cuando estaban los candidatos para la presidencia en los meses pasados, sino de hecho es de este aumento de la violencia y de las extorsiones que ha vivido el país, que la economía pasó a un segundo plano, imagínate, en un país que ha sufrido muchísimo económicamente en los últimos años. El señor Renato, esto me lleva a otra consulta, y es que tanto se puede ramificar este conflicto fuera de las fronteras de la República de Ecuador, máxime que en días pasados también la República del Perú ya puso toda una serie de políticas, de lineamientos para crear sus fronteras por temor a de que los cabecillas o los líderes, pero este conflicto se puede extender fuera de las fronteras de Ecuador. Absolutamente. Hay que tomar en cuenta que las organizaciones criminales en América Latina aprenden muy rápido las formas del ejercicio de poder de sus organizaciones vecinas, te diría, lo que pasó Colombia-Ecuador, México-Ecuador, puede replicarse en otros países de América Latina donde hay una incidencia representativa de diversos tráficos ilícitos. Te conversábamos contigo en el corte de la importancia, por ejemplo, que va teniendo este enclave de logístico entre Ecuador y Costa Rica, por ejemplo, cómo Costa Rica está empezando a vivir ciertas olas de violencia o está incrementando la violencia en el país alrededor del tráfico de cocaína que tiene, sobre todo por redes de ex pescadores artesanales que movilizan muchísima droga de Ecuador hasta Costa Rica, ¿no? Nuestros vecinos fronterizos y esto facilita una serie de tráficos también que podrían en algún momento en Costa Rica, que es lo que pasó en Ecuador o en otros países de América Latina, lo que sucedió en Colombia, sobre todo cuando se habló de los cartelitos, ¿no es cierto?, en Medellín en los 90, que está pasando ahora con la fragmentación de los choneros puede pasar en otros países. Es decir, cuando una organización criminal que tiene mucho poder en un país se fragmenta, hay una ola de violencia sin precedentes. Esto es lo que nos deja México, esto es lo que nos deja Ecuador y esto es lo que nos deja Colombia. Y por supuesto que esto puede replicarse en otros países. Entonces, ¿qué llamado, qué atención eso? ¿Qué son esos indicadores que ya se tienen que poner en ejecución para evitar que esto pueda propagarse más a la región, tanto hacia el norte como hacia el sur? La cooperación internacional es fundamental y esto puede sonar cliché, ¿no? Siempre recurrimos a la cooperación como la herramienta, como esta herramienta que siempre está ahí, pero nunca termina de aterrizar. El intercambio de información e inteligencia entre policías es fundamental y para eso necesitas confianza. La confianza se genera a través de mecanismos de integración que en América Latina no los tenemos, lamentablemente. Todos los mecanismos de intercambio de información pues dependen o de un tercer país o muchas veces pues dependen de la voluntad de los gobiernos para que así se den. Entonces, esto es algo que tiene que empezar a cambiar en América Latina. Si es que es en el caso de la OEA o en cualquier mecanismo de integración, discutir sobre el crimen organizado y sobre todo en los mecanismos de intercambio de información e inteligencia son fundamentales porque ninguna organización que se dedique al narcotráfico no tiene solo un alcance local y eso es lo que hay que empezar a cambiar dentro de las políticas de seguridad en América Latina y por eso la cooperación es fundamental. No termina todavía de aterrizar este debate como una implementación, como una herramienta de la política pública, como la política exterior tampoco prioriza las problemáticas de seguridad de los países y lo que vemos es que una vez que ya estalló el problema es muy tarde y en ese momento empiezas a ver una cooperación internacional al apuro, te diría yo. Ahí en eso le consulto, que inclusive hasta la nomenclatura o el nombre que se le da a la delincuencia, que algunos llaman narcotráfico, otros delincuencia organizada, tal vez eso sea un primer inicio de cómo lograr combatir a nivel de la región este problema. Absolutamente. Si bien el narcotráfico, que te diría que ocupa una especie de monopolio del mercado ilícito en América Latina,
es importante no solo entender la cantidad la droga, la cantidad de droga que se incauta, por ejemplo, que siempre es la medida de éxito de las instituciones de policía y de fuerzas armadas de muchos países, sino quiénes son esas personas o organizaciones que están moviendo esa droga. Y ese es el debate que hay que tener, es decir, el vínculo de organizaciones criminales con mercados ilícitos y no necesariamente es ver la cantidad de droga que se incauta. Mientras más oferta tú tienes, más incautaciones vas a tener en un país. Es como esta receta que siempre funciona en los países. Pero lo importante es ver quiénes están moviendo esa droga, cómo están financiando el movimiento de esa droga. Y son las preguntas que todavía no terminan de aterrizar en esta herramienta de cooperación internacional que te digo que es una prioridad para América Latina. Y volviendo al tema de Ecuador, el estado de excepción, como lo comentaba anteriormente, se dieron en la administración pasada del presidente Lazo 15 veces. ¿Es esta el inicio a un gobierno tan corto que tiene el presidente Noboa de poder erradicar o poder minimizar los carteles del De crimen? hecho, antes de la declaratoria de conflicto armado no internacional, se decretó un estado de excepción. Se dieron en las últimas horas, sobre todo en redes sociales, muchísima crítica porque la gente veía que era, como es como un dicho que es vino viejo en botellas nuevas, como se dice, ¿no? Es decir, una receta que ya se ha utilizado muchísimas veces, el estado de excepción como la única herramienta para contener los problemas de criminalidad y que lo que se veía era como ciertas medidas parche. Lo que se habló, lo que se tomó ahora es pues de esta definición de conflicto armado interno que sí genera algunos cambios sobre cómo deben responder los estados, pero ante una ausencia o no tener una claridad sobre los alcances del Plan Fénix, que es la política de seguridad de este gobierno, no está claro hacia dónde va a encaminar el Estado ecuatoriano luego de esta declaración de conflicto armado interno. Entonces, parecería ser que nuevamente vamos a recurrir a los estados de excepción y sacar militares a las calles como la única herramienta para contener la criminalidad en el país. Y cuando esto sucede, señor Rivera, ¿qué puede pasar con la creación de grupos paramilitares también para contener esta situación? De hecho, es una amenaza bastante, es prevalente, es algo que también hay que analizarlo, sobre todo cuando hay un ambiente de desconfianza institucional en las democracias. Cuando la política de seguridad no funciona, probablemente tienes una posibilidad de tener esta participación o este nacimiento de grupos armados, de grupos paramilitares. Em, Asimismo, estos grupos o estas organizaciones criminales, el hecho de que sean declarados como grupos armados también abre un nuevo espectro sobre hacia dónde va a encaminar la política de seguridad en el Ecuador. Entonces, es una amenaza, de hecho, es una posibilidad bastante presente que podría darse en el Ecuador. Muchas gracias, señor Renato Rivera, por darme esta entrevista, por ponernos en perspectivas cómo esta situación al interno del Ecuador podría ramificarse a la región latinoamericana, una región que realmente está muy afectada económicamente, socialmente también, que es como el indicativo que es el centro de cultivo para que las organizaciones de crimen organizado puedan ampliarse en los diferentes países. Así es. Muchísimas gracias por por la entrevista. Muchas gracias.